Ahora recuerdo que después de que el vehículo temporal se desvaneciera en el futuro, tuve una visión de Marty diciéndome que había regresado del futuro. No, esto no es Regreso al Futuro. Esto es Futuro Imperfecto. Desde el estudio de Los Salares, bienvenidos a nuestra radio de Alcalá de Henares. Y a los mandos de la nave que viaja al futuro, Javi Pater. Imperfecto Radio Podcast de Alcalá de Henares, Madrid. Una radio cercana, pero abierta al mundo. Os ofrecemos contenidos de cultura, reportajes y música. Una radio para informaros de todo aquello que sucede en nuestra ciudad, a veces con miras al pasado o al presente, de personajes ilustres o acontecimientos históricos destacados o menos conocidos, pero que ha significado para nuestra ciudad un aporte cultural e histórico muy importante. Futuro Imperfecto Radio, un viaje único, una experiencia única. Y este programa está dedicado a la exposición El arquitecto Rodolfo García Pablos en el Palacio Arzobispal de Alcalá, del 1943 a 1948. Y esta exposición nos llevará hasta el 26 de octubre de este año y con entrada gratuita. La exposición, con fotografías y documentos de archivo que narran la historia de la reconstrucción del Palacio Arzobispal de Alcalá. En su momento ya hubo una exposición sobre el palacio, pero nada más abrir llegó la pandemia y apenas pudo visitarse. Ahora el Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid, la exposición acerca a sus visitantes la reconstrucción de esta sede religiosa ubicada en la ciudad complutense después del incendio sufrido en agosto del año 1939. La muestra está organizada por el MARPA junto al Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid y a la Asociación para la Recuperación del Palacio Arzobispal. Referente único de la arquitectura renacentista, este espacio albergaba en el momento de su destrucción más de 150.000 legajos de documentación del Archivo Central de la Administración. 1943 correspondió al arquitecto Rodolfo García Pablos la responsabilidad de dirigir el proyecto de su reforma. Durante su labor registró el proceso de trabajo de un reportaje fotográfico que permitió, depositado en el Servicio Histórico del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, como parte de su legado personal. De este modo, la exhibición aporta un importante patrimonio documental donado por los herederos y permite evidenciar la trayectoria histórica y arquitectónica del monumento. Por otro lado, se da cuenta de la intervención desarrollada en el edificio entre los años 1943 y 1948 por García de Pablos. La visita que hizo la Institución de Estudios Complutenses a esta exposición está dirigida por Gustavo Chamorro Merino y presidente del ARPA, y también vicepresidente de la Institución de Estudios Complutenses. Y a continuación os dejo con esta estupenda visita que Gustavo nos ofreció. La organización de la exposición sobre, como se llama, el arquitecto Rodolfo García Pablos en el Palacio Arzobispal de Alcalá, 1943 y 1948, pero realmente de lo que habla es de cómo estaba el Palacio Arzobispal después del incendio de 1939 y qué obras
se realizan en el Palacio para construir el Seminario Menor de la Diócesis de Madrid-Alcalá en aquel momento. Es la segunda exposición que el Museo Arqueológico dedica al Palacio Arzobispal, después de una que se produjo en el año 2019-2020, que hablaba de la historia del Palacio y hablaba de la futura ubicación en Solares del Palacio de nuevas instalaciones del Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid, que están en proceso, en estos momentos, en proceso de proyección arquitectónica. En aquella exposición del año 2019 se preparó, y es de los elementos perdurables y más interesantes que se produjeron, esta maqueta. Esta maqueta reproduce cómo creemos que era el palacio hacia 1750, hacia la época del arzobispo Luis Antonio de Borbón. Posiblemente ya la habéis visto, pero el palacio nos sirve para dar una idea de su momento de máximo apogeo, aunque Luis Antonio de Borbón sabéis que hizo alguna barbaridad, pero es el último momento en el que el palacio recibe dinero en cantidades industriales, cantidades importantes, y por tanto podemos considerar su último periodo de esplendor. El palacio estaba organizado en torno a 4 patios: el patio de entrada, el patio de las columnas o de Fonseca, el patio de la Fuente y el patio de la Aleluya, y el jardín del sur, el jardín del mediodía, al que daban las habitaciones de los arzobispos en el siglo XVIII, en otro momento no sabemos. Y había una extensísima huerta de más de 40.000 metros cuadrados que estaba en explotación. Hay documentos del siglo XVIII, bastantes, en el Archivo Diocesano de Toledo, donde el hortelano y el administrador le van explicando al secretario del obispado los cultivos, los rendimientos, los problemas que tienen, las averías de las norias. Entonces, y luego hay en 1855 o 54, ahí me falla, un inventario del cuerpo de ingenieros del ejército, porque en aquel momento el palacio estaba en el ramo de guerra, donde detallan todas las plantaciones, de cuántos manzanos enanos, cuántos manzanos grandes, cuántos pies de viña, cuántas tablas de verduras, y atendiendo a esos datos y a los planos de principios del 19 que se conservan, esta está hecha. Bueno, el palacio, sin grandes modificaciones, a pesar de que cuando se transforma en archivo el Ministerio de Fomento hace reformas importantes, sobre todo en esta crujía, pero el palacio llega y atraviesa y finaliza la Guerra Civil sin grandes cambios. Pero sabéis que el 11 de agosto de 1939 se produce un incendio descomunal que arrasa. Bueno, pues en ese momento posterior al incendio es cuando empieza la exposición. La exposición básicamente lo que hace es mostrar un archivo o el archivo relativo a su intervención en el palacio de Rodolfo García Pablos. Rodolfo García Pablos es un jovencísimo arquitecto al que en 1943 el Obispado de Madrid-Alcalá le encarga la construcción de un seminario menor aprovechando los terrenos del palacio. La intervención de García Pablos, ya lo veréis, y supongo que ya tenéis el concepto de que fue poco afortunada, pero sin embargo su manera de trabajar era muy correcta y documentó muy bien cómo estaba el palacio cuando él lo encuentra. Y estas, a través de fotografías y también de algún documento textual, pero sobre todo con casi 200 fotografías. Y estas 200 fotografías son las que unos colaboradores de ARPA, que estaban trabajando en el inventario de piezas conservadas, encuentran en el 2019 en el Colegio de Arquitectos de Madrid, encuentran el archivo personal de García Pablos. Un archivo que en aquel momento estaba poco ordenado, pero que el año pasado, gracias a yo creo que ha sido de los fondos Next Generation, que los estamos usando para todo, el Colegio de Arquitectos los ha ordenado y digitalizado y están accesibles.
Cuando el Museo Arqueológico tuvo conocimiento de la existencia de ese fondo archivístico, le planteó al Colegio de Arquitectos y ARPA montar una exposición en la que se explicase, y este es el resultado. Empezamos pues. Este señor que veis ahí es Rodolfo García Pablos, que en esa foto tiene 31 años, aunque parece casi de 50 y tantos, porque bueno, un arquitecto de los años 40 tenía que tener un aspecto reposado y señorial, y luego las modas eran modas. Pero este hombre se enfrenta al palacio, al reto del palacio, se lo encargan cuando tiene 30 años cumplidos. La exposición se organiza en 5 partes a lo largo de los 4 pasillos del claustro alto de este convento dominico de la Madre de Dios. El primero de los pasillos, en el claustro sur, o en la panda sur del claustro, por decirlo bien, lo que se hace es un recuerdo histórico del palacio, con fotografías conocidas y con algunas piezas significativas de esas que se han conservado a través de excavaciones y se han recuperado a través de excavaciones arqueológicas desde los años 80 hasta ahora. Veréis que la información en este caso está bien esponjada, no es muy densa, pero está organizada por espacios del palacio, que es como esa organización topológica es la que se ha dado a toda la muestra, hablando de cómo eran cada uno de esos patios históricos y de las ubicaciones de la fachada principal, del patio de Fonseca, del patio de la Fuente. Bueno, entonces, si queréis, vamos atravesando ligeramente esta parte porque es conocida. Esta foto estaba en el archivo de García Pablos y era una foto que no conocíamos hasta la fecha, con 3 personajes que parecen sacados de una película de Charlotte, pero que son reales, no es un montaje. Estaban en el patio de entrada y no puede ser ninguno de estos García Pablos. García Pablos nace en el año 13 y estos son de los años 20. No sabemos cuál es el origen de las fotografías. La documentación que hace García Pablos del palacio es muy buena, tanto de su evolución histórica y su arquitectura, como del estado en el que lo encuentra. Y muchas de estas fotografías o imágenes históricas bien conocidas están también en el archivo García Pablos. Esta, por ejemplo, también me resulta curiosa de señalar, procede de la colección de la familia de Esteban Azaña y la utiliza el Manuel Azaña, el futuro presidente de la República, en su conferencia de los días del campo laudable en el Ateneo de Madrid. La familia Azaña no la conservó, pero en el Ateneo sí. Fotografías del patio de Fonseca, que el patio de Fonseca y la escalera de Covarrubias, que estaba en su ángulo sureste, son el motivo más fotografiado del palacio porque era el que tenía más impacto estético, era lo más bonito, junto con el Salón de Concilios, pero el Salón de Concilios tenía muy mala luz y por tanto hay pocas fotos antiguas. Esta es también muy conocida del jardín de la Reina. Como os decía, hay algunas piezas de distintas ubicaciones del palacio que se han recogido en estas urnitas porque las tenía el museo de la exposición anterior y había que aprovecharlas para reducir costes, y bueno, pues las hay que tienen una calidad artística muy notable y otras que tienen la curiosidad. De todas, la pieza que a mí personalmente me parece más interesante es esta yesería, que si os dais cuenta está formada por 3 piezas que los restauradores del museo han unido y que son de una yesería mudéjar, posiblemente del siglo XIV, pero que no sabemos dónde estaba originalmente. Esta aparece nivelando el suelo en la arcada norte del patio de la Fuente. Esa arcada de ladrillos que queda
completamente aislada allí al fondo de los solares históricos del palacio, pues arriba, para nivelar el suelo, está utilizado como material de relleno. Había, creo que son 8 piezas que son adyacentes y que se puede reconstruir el conjunto, y que no las hemos localizado en ninguna fotografía histórica. Del palacio sabemos mucho, como de la mitad. De la otra mitad, pues como no hay fotos históricas ni dibujos, pues no sabemos nada. Y este es uno de los elementos poco conocidos. Y luego, en esta vitrina, aprovechada también, porque es la que tenía el museo, se exponen algunas de las piezas ya de más calidad escultórica de las que se han conservado. Estas 3 delante son de la famosa escalera de Fonseca. Bueno, la escalera de Tavera o de Covarrubias. La escalera, ahí metieron mano Fonseca, Tavera, Covarrubias y claro, todos los que la labraron. Esta roseta estaba en el dintel superior del patio de Fonseca. Aquello es una dovela de los arcos de la galería de la fachada principal, y estos son, tanto el escudo como el dragón, son adornos también de la escalera, y esta es una jamba de una puerta que había en la crujía del patio de Fonseca. El patio de Fonseca es el que más calidad artística tenía, por tanto el de las piezas mejores. En el palacio, en 1939, no se aclaran cuáles son las causas. Es un incendio voraz, rapidísimo en su propagación, originado, según las investigaciones judiciales, en un callejón que había en esta zona, en el noroeste del palacio. Aquí había un edificio construido en los años 1910-1911, en el que estaban talleres del ejército vencedor de la guerra civil, del ejército nacional, y que había sido también talleres del ejército republicano. Talleres de reparación de vehículos de guerra y de armas, y que tenía materiales combustibles, inflamables y concurrentes. Ahí, en teoría, se inicia el incendio, aunque hay numerosos testimonios de alcalaínos de la época que juran y rejuran que el incendio empezó en 3 sitios a la vez, que hay teorías conspiranoicas de si un atentado del Maquis, que si era para evitar que se conociesen documentos peligrosos para los generales que habían dado el golpe contra el gobierno del Frente Popular, o que había desfalcos severísimos en la administración de los talleres y que para evitar que se descubriesen se produjo el incendio. El resultado es que el palacio se arrasó. Esta es una recreación pictórica pintada por Javier Cámara para la exposición del año 2010. Bien, y aquí entramos en la primera parte que documenta García Pablos cómo se encuentra el palacio cuando en la otoño de 1943 el obispado de Madrid-Alcalá le pide que haga un informe de cómo podría aprovecharse los terrenos y las ruinas del palacio para hacer el seminario menor, el nuevo seminario menor de Madrid-Alcalá. Entonces aquí se planta don Rodolfo García Pablos con su equipo, levanta un plano de la ruina, que es este, que está publicado junto con el resto del proyecto en la Revista Nacional de Arquitectura del año 44, y este era conocido porque está publicado en la Revista Nacional de Arquitectura. En ese artículo hay una docena de fotografías que proceden de ese archivo fotográfico, pero es que hay otras 50 y tantas de cómo estaba el palacio cuando se lo encuentra en el otoño y principios del invierno de 1943. Y aquí tenéis foto general del palacio que, si os dais cuenta, tiene la galería de la fachada principal perdida, salvo las 2 parejas de arcos de la derecha. El torreón del ochavo está descuajeringado en su mitad. El pabellón del Salón de Concilios ha perdido el tejado, y por aquí vemos los restos de la galería del Ave María o del Vicario que daba al Jardín del Sur,
que han perdido las cubiertas, lo mismo que la Caja de la Escalera y el Torreón Mudéjar y el Torreón de la Fuente, y también han desaparecido los miradores que había en la fotografía de Jung Haendel, pero se conserva la galería de columnas tanto en planta alta como en planta baja. Luego entran en el patio de armas y en la fachada de la izquierda se encuentran con esto. Esta fotografía también es conocida porque está publicada en la Revista Nacional de Arquitectura, y de aquí, aparte de comprobar y contrastar que efectivamente la galería superior ha perdido prácticamente todos sus arcos, aquí se produce la desaparición de una torre gemela a esta de más de 20 metros de altura que había aquí, y la sorpresa de que hay un arco túmido, es un arco de herradura apuntado, que prácticamente está incólume y que se ve mejor aún en aquella fotografía. En aquella fotografía veis la montaña de cascotes generada por el hundimiento de la torre norte y el arco túmido, que realmente, si os dais cuenta, es un sistema de arcos, porque está este arco externo, hay aquí otro arco que está sugerido por el sardinel de ladrillos, y aquí otro arco. ¿Por qué aguanta este arco y los demás no? Pues este arco aguanta porque está reconstruido en 1913. Está bien documentado, con unos legajos en el Archivo General de la Administración, que en el año 32 creo que es, aquí se produce un derrumbamiento. Aquí vivía el director del archivo, don Carlos Martín Bock, y escribe a las autoridades correspondientes diciendo que se está hundiendo esta zona del edificio y que hay que arreglarla. Se arregla a finales del 35 o principios del 36, y precisamente por el hundimiento se observa que había unos restos de un arco de herradura, y ese arco de herradura se reconstruye. Esta, con mucho, es la fachada que más maltrato recibió en el Palacio Arzobispal a lo largo del tiempo, porque cuando llega en 1860 el Ministerio de Fomento, esta fachada tiene aquí otra planta. Es una fachada sin duda medieval, con arreglos renacentistas. Aquí se ven los restos de una balaustrada renacentista que aparecen en otras fotos, y es una fachada que no se arregla por el Ministerio de Fomento en el siglo XIX. Por eso, prácticamente toda ella se hunde con el incendio, y sin embargo el arco túmido, porque estaba recién restaurado, permanece. Bueno, aquí es muy curioso la presencia de un soldado de caballería que no está custodiando las ruinas. Lo que está custodiando es un polvorín que, según investigaciones de José María de San Luciano, existía en la primera de las torres del recinto amurallado. Y aquí tenéis otras perspectivas en las que vuelve a estar el mismo soldado, que tenía compañía. Este era más marcial y estaba de pie, pero luego aquí hay otro soldadito, el hombre al sol. Os decía que esto tiene que ser en noviembre o por ahí, porque los árboles no tienen hojas y los soldados llevan un capote, por tanto hace frío. Y esta es la comisión que acompaña a García Pablos en esta visita al palacio. Entonces, esto es las fotografías que documentan cómo estaba la parte de entrada, cómo estaba el Salón de Concilios. Porque el Salón de Concilios había resistido bastante bien el fuego, porque estaba restaurado en los años 1870 y tantos. Estas fachadas de ladrillo neomudéjar son una fantasía del arquitecto Juan José de Urquijo, que dirige la mayoría de las obras de restauración del palacio, y que Josué ha estudiado espléndidamente. Entonces, como resultado de esa intervención, los muros estaban reforzados y aguantaron mucho mejor el fuego que los muros que no habían sido intervenidos por el Ministerio de Fomento. Tienen en sí las cubiertas,
y que había una terraza. El forjado de la terraza se hunde como se hunde el forjado de intermedio del salón de concilio. No queda nada de la cubierta, no queda nada de los forjados interiores, y la Torre de los Chavos se ha comido el incendio más delante. Esta foto estaba también publicada en la Revista Nacional de Arquitectura, pero con la calidad que permitía una publicación de los años 40. Aquí, que está en su mejor calidad, nos permite comprobar que las yeserías que adornaban el salón de concilio se mantuvieron prácticamente íntegras. Se perdió evidentemente el artesonado, que era el elemento de más valor y más antiguo, porque ese sí que era de medieval, del siglo XV o anterior, pero vamos, los escudos documentan que era del siglo XV. Las yeserías, la mayoría estaban reconstruidas por Juan José de Urquijo y por Laredo, pero hombre, estaban sistemáticamente, fueron picadas por orden de García Pablos, en una decisión que es poco comprensible. ¿Veis? En este detalle, que esta es la puerta del antesalón de concilios hacia el salón de concilios, la yesería prácticamente íntegra, y aquí en la fachada principal pues se ven los detalles de cómo solo quedaban en pie las dos parejas de arcos más orientales, si te pones de frente, y los que están más a la derecha, y el interior arrasado también. En las salas de la primera planta de esta fachada principal estaban ubicados unos artesonados, obra de Covarrubias, espléndidos, que afortunadamente los fotografió Mariano Moreno en los finales de los años 10. Bueno, hay otros fotógrafos, pero esos desaparecen por completo. Hay, en este dibujo, García Pablos dibujaba espléndidamente. En este dibujo que él toma como esquema, según las mediciones que le hace este señor, porque veis que aquí están los arcos acotados en sus distintas dimensiones, y este tío, claro, igual había hecho la guerra y entonces había salido indemne de la batalla del Ebro, le parecía una tontería subir a esta escalera, pero echaros la idea, eso está a 10 metros de altura y tiene una escalera que se va a doblar en cualquier momento. Pues en el interior había escombros que llegaban a una altura de 1,6, porque toda la cubierta y los dos forjados intermedios se habían vendido. Esta dovela, claro, esta dovela se repite en todos y cada uno de los arcos de la galería, es una de las que están allí, en aquella vida. De la fachada de la Ave María, que hemos visto un poquito por el foto tomada desde la plaza del Palacio, que también es una foto que había publicado, pero se comprueba que se mantenía prácticamente íntegra, salvo la pérdida de la cubierta y de los miradores, en más de la mitad. En el plano de ruinas se ve que lo más occidental tenía algún derrumbe, pero sustancialmente estaba ahí. Atrás tenéis la escalera. Aquí a lo mejor es el momento de hacer un pequeño salto atrás, porque realmente de García Pablos, del archivo de García Pablos, son esta y esta. Las otras fotografías proceden de la Dirección General de Regiones Devastadas o la Dirección General de Bellas Artes y documentan cuál era el estado antes de que el Palacio Arzobispal revertiera a la iglesia. El palacio fue cedido en 1859 por el Arzobispado de Toledo, siendo arzobispo Fray Cirilo Alameda y Brea, para que se instalase el Archivo General Central del Reino de España. Una vez que el incendio destroza tanto el edificio como la inmensa mayoría de los fondos archivísticos que custodiaba, la Iglesia levanta la mano y dice: oiga, que ya la cesión no tiene lugar, porque no tiene validez, porque esto estaba cedido para ser archivo.
y Archivo ya no puede ser, así que me lo devuelve. Pero antes de que se produzca esa devolución, entre el año 39 y el año 43, las direcciones generales de Bellas Artes y de Regiones Devastadas hacen algunos intentos, por lo menos, de cuidar la ruina o de estudiar la ruina. Y de esos intentos dan testimonio estas fotografías. Estas fotografías, que son de los años 40, documentan que la escalera había perdido sus arcos tanto en planta baja como en planta alta, pero conservaba bastante bien la caja maravillosamente adornada con los sillares, y se había producido una limpieza por lo menos de los cascotes, y había en el patio extendidos muchos restos de los elementos arquitectónicos de la escalera. Fotos de 1940 y fotos de 1943. Entre medias hay dos proyectos que someten a la consideración de la Dirección General, para uno muy modesto de simplemente recoger piezas y salvarlas, y otro que pretendía, mucho más ambicioso, de finales del 42, principio del 43, que quería hacer una reconstrucción parcial y que no se llega ni siquiera a aprobar, porque entre medias surge la reclamación del Obispado de Madrid como sucesor del Arzobispado de Toledo, pidiendo la recuperación del edificio. En estas, que sí son fotos de García Pablos, y veis, en comparación con la de 1940 de Regiones Devastadas, la ruina en 3 años no había avanzado prácticamente nada. Es decir, los restos eran bastante sólidos. Porque si comparáis esta con esta, es que los montones son iguales. No se ha caído ni ese trozo que estaba aquí, ni han bajado al suelo las pilastras de la antigua arquería. Es decir, la ruina era sólida. Aquí tenéis el arco túmido y otro arco adicional, otro arco apuntado, y el que veíamos parcialmente desde fuera, desde el patio de entrada. Esto sugiere, parece claro que es la entrada al palacio de los arzobispos medievales, con un sistema de arcos múltiples que se encuentra en muchas construcciones mudéjares, en Toledo, en Granada y en Valencia. Vale. El suelo lleno de piezas, y aquí en esta foto es curiosa porque hay 2 sacerdotes que formaban parte de aquella expedición de reconocimiento, que aparecen también en las fotos del patio de entrada. Pero lo importante es cómo el suelo está sembrado de dovelas, de fustes, de basas y de capiteles, porque había cantidades ingentes. El fuego había hundido los forjados, que eran de madera, pero en la caída, las piezas que estaban aquí a 9 metros se rompieron más, pero las que estaban aquí a 1,5 metros pues se rompieron. Había una enorme cantidad. En 1943, cuando llega García Pablos, la escalera, su caja, está intacta. Y no solo está intacta la escalera, sino que aquí queda una pilastra, la pilastra más oriental de los 3 arcos de la primera planta de la escalera, y aquí queda la pilastra más occidental. Y en el segundo descansillo está la portada con el escudo de Tavera que reproducen las fotografías de los años 30. Es decir, que aquí quedaban muchas cosas. Quedaba prácticamente entera, digo, la caja de la escalera. ¿Qué se conserva hoy? Pues el trabajo que se ha hecho de inventario de piezas recuperadas para la caja de escalera está reflejado en este esquema. Lo que tenemos en naranja son las piezas que se conservan, que es aproximadamente la mitad. Y recercados en azul, las piezas de las que se conserva una réplica en yeso, porque del taller de vaciados de yeso, de copias de yeso, de la Real Academia de San Fernando de Bellas Artes,
hacían todos los años prácticas viniendo al Palacio Arzobispal a sacar copias de estos sillares. Y se conservan 80 y tantas de esas copias en los almacenes de la Real Academia de las Artes de San Fernando. De esas réplicas en yeso, que las hay repetidas de los mismos sillares, claro, porque supongo que los estudiantes repetirían las más bonitas. Hay una veintena de las que no se conserva la pieza de piedra, ¿vale? Es decir, que tenemos como el 50% de las piezas conservadas como tales y luego otras 20 piezas cuya corporeidad tenemos porque se conserva el vaciado de yeso. Estas fotografías corresponden a esta nave de aquí, donde estaban los talleres de reparación de armamento, y que, como comentábamos antes, son la última construcción que se eleva en el palacio en los años 1910-1911 y que era construida con un sistema moderno de vigas de hierro que no sirvió para nada, porque el fuego las convirtió en chocolatinas del mes de agosto, como se observa en esas fotografías. Estas 4 fotografías son las únicas que tenemos documentado quién es el autor, que es que aquí no lo pone, pero es un fotógrafo de Alcalá que tenía el estudio en la calle Libreros. El resto de las fotografías que documentan cómo estaba el palacio en 1943 son fotografías profesionales, no son de García Pablos, porque están en unos clichés de 40x80, que se necesita una cámara profesional, y por el hecho de que estén hechas con esa resolución tan buena, admiten la ampliación y el estudio de en las fotos del patio de la... hombre, estas, por Dios, si estas son las que me olvido y son las mejores. El patio de la Fuente, hasta ahora no teníamos ninguna imagen clara. El patio de la Fuente era el patio que estaba al norte del patio de Fonseca, y solo se ve un trocito del ángulo nororiental en una imagen aérea del palacio tomada en 1928 por Luis Marín desde un avión. Luis Marín toma fotografías de Alcalá en 1928 y toma, creo que son 11 fotografías espléndidas de calidad que están en el archivo del Movimiento Obrero en la calle de los Colegios, y que precisamente la que reproduce el Palacio Arzobispal es la que nos da una mejor imagen de cómo era el palacio. Pero del patio de la Fuente se ve solo un trocito. En el archivo de García Pablos se ven imágenes del patio de la Fuente bastantes, pero 2 especialmente buenas, que son las que están aquí recogidas. La que está reproducida a mayor tamaño nos demuestra que la crujía oriental estaba entera. Aparece en el plano de ruina, pero luego hay otras fotografías de conjunto en el que se ven que son los 11 arcos que tenía los que estaban en pie. Es una... En el estudio que hace en 1876 Escudero de la Peña, que es uno de los archiveros de la primera época del archivo en el palacio, dice que es un patio de menos riqueza pero no de menos belleza que el patio de Fonseca, y que estaba edificado en época de Fonseca, como demostraban los escudos. Pues efectivamente, en esta fotografía que demuestra que la crujía oriental estaba entera, se ve como tanto en planta baja como en planta alta, uno sí, uno no, los capiteles reproducen el escudo de Fonseca. De estos se conserva un modelo que no sabíamos cuál era su ubicación original hasta que aparecieron estas fotografías. Y si veis, es un patio más modesto porque tiene en piedra las dovelas, los arcos de la planta baja, pero en la planta alta el desarrollo de los arcos es de ladrillo, que es lo mismo, la misma técnica constructiva que en la galería del Ave María.
de la crujía, esta es la crujía sur, solo se conservaba la planta baja. Aquí hay un efecto óptico que parece que hay un muro por encima de estos arcos, pero es el muro que estaba más para adentro. La planta primera y sus arcos estaban desaparecidos. Esta es la fuente que da nombre al patio, que aparecía en algunos planos antiguos y en otros no. Y esta fotografía más lejana, que la verdad es que a la hora de positivarla para la exposición nos la hemos cargado, porque el follaje de este árbol en el negativo se distingue bien, no es una mancha negra, pero esta es una foto que permite ver el conjunto de la destrucción del patio de la fuente, del torreón de los Chavos, de esta que era una torre de una escalera que daba acceso a la planta segunda de la fachada principal, y la fachada principal con todos los arcos de su galería desaparecidos, salvo los dos más orientales que no se ven en la foto. Vale. Gustavo, ¿se sabe cuándo se cegó la galería? La verdad es que ese dato yo juraría que lo he leído en tu trabajo, Josué, pero lo he vuelto a buscar para ver el año concreto y no lo he encontrado, pero desde luego con seguridad está cegada en el siglo XIX. Está cegada en el siglo XIX porque el tamaño de los ladrillos es un tamaño del siglo XIX, y porque digo que en el trabajo del doctor Llull, no era exactamente de este patio, pero eran intervenciones de consolidación bastante habituales, que claro, las arquerías son más endebles. Desde llegado el siglo XIX, que el palacio está en un estado de estabilidad pues un poco complicado en algunas partes, pues optan directamente por macizar los vanos. Es una intervención bastante habitual, entonces sí que sería posible. Tendría que buscar por lo mejor de las mismas. Sí, igual que la galería de la Aleluya. Igual, que también lo hacen varias veces en varios sitios. No la galería de la Aleluya está macizada en el siglo XVIII por un documento de una visita de Felipe V en el que habla sobre esa galería y dice que hay que abrir algún hueco porque si no el rey no va a tener luz en su habitación y tal. Daros cuenta que se conservaron el pasamanos de la balaustrada, tanto en la planta baja como en la planta primera. Además de, por una solución constructiva, el macizado lo que generaba era más espacios para el archivado de los documentos, que había muchos cientos de miles de legajos. Entonces, se maciza el patio de la fuente porque es una manera de consolidarlo, barata, y porque así consigues más metros lineales de estantería. Bueno. En esta pared de aquí hay imágenes de las zonas o de espacios del palacio menos artísticos, menos fotografiados históricamente, pero que a nosotros nos parecieran enormemente curiosas. Esta, por ejemplo, que está tomada desde el cuarto torreón del recinto fortificado, da una información muy curiosa. Esto es un registro del viaje de agua que desde más arriba del Chorrillo surte de agua al palacio ya en la Edad Media. Aquí se ve el monasterio de San Bernardo, que fue afectado por el incendio en la iglesia, pero no en el monasterio. El torreón de vistas está incólume y la espadaña está incólume. Espadaña que no es la actual. La verdad es que no sé cuándo demolen esa espadaña. La actual sí, la construyen en los años 80, en la restauración de la iglesia, pero no sé cuándo ni por qué se demole esa espadaña. La iglesia de San Bernardo con la cúpula completamente perdida. Esto es el patio de la Aleluya, que está reformado por el Ministerio de Fomento, por Juan José de Urquijo. Esta era una galería renacentista espectacular, de la que hay una foto de Lauren, pero que fue reconstruida y destruida por los arquitectos del Ministerio de Fomento
De esta teníamos planos, pero no teníamos fotografías, y está muy fotografiada. Cabe la duda de si algunas de las columnas primitivas estuvieran embutidas en la pared. Pues es posible, porque desde luego la línea de imposta y la cornisa son las del siglo XVI, son las mismas. Si se compara la foto de Lauren con estas, las melladuras son exactamente las mismas. Aunque sabemos, porque lo describen, que parcialmente por lo menos la fachada de la Aleluya antigua es desmontada. También resulta curioso observar el remate norte del patio de la fuente y sobre todo este pabellón de aquí, que es el pabellón que se construye en 1910, al que corresponden las vigas churruscadas y deformadas, y el callejón que formaba este pabellón con la crujía oeste del patio de la fuente es el callejón en el que se inicia el incendio según una investigación policial y judicial. Esta foto a mí me resulta muy simpática porque es el contraste entre el abandono y la dejadez por la ruina y la huerta perfectamente labrada para poder plantar y comer. Claro, estamos hablando del año 43 y las condiciones eran guapas. Esta es la casa del hortelano, muy bien documentada desde el siglo XVI, y que hoy es un centro familiar del Obispado de Alcalá. Y lo que es curiosísimo es la presencia de unos tubos enormes, tubos de saneamiento, que tampoco hemos logrado averiguar a qué corresponden, porque no son de la obra del palacio. Esto es del año 43, cuando el obispado se acaba de hacer cargo del solar, y por tanto deben ser municipales, y alguna renovación del alcantarillado que pretendía hacer el ayuntamiento. Vale, pues 1943, ahora entramos en el apartado del proyecto, pero 1943 toma Rodolfo García Pablos el mando del asunto, le encargan el proyecto en la primavera, en abril del 44 lo tiene terminado, es decir, un proyecto que hace en apenas 4 meses, y al tiempo que va desarrollando la ejecución del proyecto, va realizando demoliciones. Acordaos, esta es la fachada izquierda del patio de entrada, del patio de armas, que se llama ahora, aunque eso no es un término histórico. Aquí estaba el arco túmido, los restos de la torre, esto está demolido en los primeros compases de la actuación. García Pablos, en algunos de sus escritos, dice que va a intentar conservar la galería que estaba en pie en el patio de la fuente y todos los elementos que se pudieran conservar, pero se da la circunstancia de que encuentra una oportunidad para deshacerse de todos los escombros que se generen, porque en aquel año 44 el Ministerio de Obras Públicas está construyendo el paso de la carretera general por encima de la vía del tren, justo a medio kilómetro del Arroyo Torote, en término actual de Torrejón de Ardoz, pero hay un paso. Pues para hacer los terraplenes de ese paso, el contratista necesitaba materiales abundantes. Entonces llegó a un acuerdo con García Pablos en que retiraba todos los escombros gratis. Entonces García Pablos dijo: cualquiera sabe cuando, si yo sigo mi plan de demoliciones, cualquiera sabe cuándo voy a tener cuartos para retirar los escombros. Entonces aceleró la demolición, y aceleró la demolición pues en este tenor. Yo creo que García Pablos sí que tiene presiones del Obispado de Madrid para hacer la obra cuanto antes y cuanto más barata, pero al final las decisiones técnicas de la obra pues son del arquitecto, que no hay documentos, pero la impresión es que
a impresión. Y una tradición oral en la familia Sanluciano es que el obispado de Madrid y García Pablos se van enfrentando progresivamente, y García Pablos cada vez tiene menos influencia en las obras. A partir del año 46 no tenemos ni un papel de García Pablos sobre las obras, ni una fotografía. Bueno, demolición. García Pablos dice que la demolición le va a hacer cuidadosísimamente y todos los elementos de interés los va a conservar. Es verdad que aquí hay elementos muy agrupaditos, y en uno de sus escritos García Pablos, el año 46, dice que ha colocado más de 1 millón de ladrillos y que no ha comprado ni uno solo. Es decir, todos los ladrillos del palacio los reutiliza, o casi todos. ¿Qué se lleva entonces el constructor del paso a nivel? Pues se llevará también, claro, muchos ladrillos y mucha piedra, pero también se lleva sobre todo mucha tierra, porque el palacio queda de tapial, en muy buena parte era tapial. En esta fotografía, bueno, se aprecia el patio de la fuente, que habíamos visto que la crujía este estaba entera, y en la crujía oeste quedaban 2 arcos. Y se aprecia también, esto es más sutil, pero creedme que eso es una portada con el escudo de Tavera, una portada de piedra, que había 3 en el piso alto del claustro de Fonseca. Pues estaba conservada. No tenemos ni una sola pieza de eso. Hubo expolio, evidente. Hubo expolio y descuido. Ahora veremos un descuido, una muestra clarísima del descuido. Aquí hay algún arquitecto que quiere ver una huella de también un arco mudéjar, y es posible porque, viendo los planos más antiguos buenos son de 1859, de la cesión desde el Arzobispado de Toledo al Ministerio de Fomento, y aquí hay una estructura de muros inmensos y de recovecos muy similares a los de la planta de la zona del arco túmulo. Es decir, que es posible que aquí también hubiese un sistema de arcos de entrada al palacio desde la huerta. Estas demoliciones, las imágenes de García Pablo realmente solo es esta son, y esta también. Estas 2 son del archivo de Ramón del Olmo, y el origen no sé cuál es, pero son todas coetáneas. La demolición de los elementos del patio de Fonseca, bueno, de todos los demás, se hace a mano, con señores que se suben y le dan con un pico, y con mulas que se llevan los cascotes. En esta fotografía, recordad que hemos visto alguna de la Dirección General de Regiones Devastadas de los años 40 y 43, en las que la escalera estaba libre de escombros. Pues aquí está llena de escombros otra vez. Es decir, la demolición de la parte más alta de la caja de la escalera, si se produjo un desprendimiento, pues se produjo un desprendimiento accidental, pero la impresión, por lo recortadito que está esto, es que lo iban tirando, y lo tiraban sobre la escalera sin ninguna protección. Tan es así que para demoler esto, que era un bloque imposible de derribar a martillazos, se utilizan por parte del ejército explosivos. Con explosivos, está documentado, es el año 47, en el archivo hay una carta del alcalde quejándose al abad de que habían hecho la demolición sin avisar. Bueno, pues esa demolición se hace con la escalera sin desmontar, con los sillares sin desmontar. Por eso, en las excavaciones arqueológicas aparecen restos de sillares. Si los sillares se hubiesen desmontado con cuidado, no aparecerían sillares en el subsuelo. La torre fue demolida mediante explosivos en el año 47 sin haber retirado los sillares labrados por Covarrubias y sin haber desmontado esta portada. Luego posiblemente esta portada desapareció porque la dinamita la pusieron aquí y hacen la... Bueno, esta foto es una ampliación de esta, y
se ve a un señor, a un albañil de la obra que aparecerá, debería tenerse por fotogénico y salen muchas. Y resulta que se identifica una pieza, un escudo de Fonseca, que no sabemos cuál era su ubicación original, que ahora mismo está expuesto. Y que hasta la fecha no tenía mayor documentación y sigue sin saberse de dónde era, pero que estaba aquí el año 44. Bueno, pues Rodolfo García Pablos, arquitecto de la diócesis de Madrid. ¿Por qué le encargan a García Pablos el proyecto del palacio? Pues porque García Pablos llevaba trabajando para el Obispado de Madrid desde el mismo final de la Guerra Civil. García Pablos es un hombre de familia conservadora, de ideología posiblemente era falangista, que el año 36 estaba terminando su carrera de arquitectura, pero precisamente por la guerra no llega a recibir el título. Durante la guerra es detenido, pero es liberado por influencia de uno de sus catedráticos de la Escuela de Arquitectura, que lo quiere para incorporarlo a un equipo que se dedicaba a proteger los monumentos de Madrid y a hacer restauraciones o por lo menos consolidaciones de los edificios destruidos por los bombardeos franquistas. Entonces, cuando entra el Ejército Nacional en Madrid, a los 2 días ya hay un escrito que está por ahí del secretario de la diócesis de Madrid-Alcalá pidiéndolo o nombrando a García Pablos para que habilite edificios y lugares para el culto católico. El culto católico durante prácticamente toda la guerra civil en Madrid nunca había sido público, había habido clandestino. Al final de la guerra hubo un poco más de tolerancia, pero la realidad es que había muchas iglesias destruidas y las nuevas autoridades querían cuanto antes restablecer el culto católico. Entonces, García Pablos llega a desarrollar una amistad muy importante con Casimiro Morcillo. Casimiro Morcillo, como ya lo que opinamos Canas, nos acordamos de Casimiro Morcillo inaugurando la Plaza de los Santos Niños, bueno, por lo menos la Plaza de los Santos Niños no, pero la restauración de la Magistral sí, y Casimiro Morcillo es este señor y este es García Pablos. Rodeado de curas, aquí ya parece más jovencito. Casimiro Morcillo debía ser un cura singular, porque están todos aquí porque Casimiro Morcillo está haciendo un curso de vuelo sin motor en la Sierra de Madrid. Casimiro Morcillo, que es el que está con los pulgares en los bolsillos de la chanina, y el resto no los tenemos identificados. Pero este es García Pablos y este es Casimiro. Entonces, como os contaba, García Pablos es nombrado el día 3 de abril de 1939, la guerra acaba el 1 de abril, el ejército franquista había entrado en Madrid el 28 de marzo, pues el día 3 de abril el secretario del obispado le nombra para que habilite locales e iglesias que sean necesarios para que pueda desarrollarse el culto con la mayor rapidez posible. Y en 1941 ya le designan como arquitecto del obispado. Entonces, como arquitecto del obispado, cuando se plantea el patriarca de las Indias, que era el obispo en aquella época, don Leopoldo de Jogaray, se plantea que necesita un seminario menor mucho más importante que el que tiene. El que tiene está en Alcalá. El seminario menor de la diócesis de Madrid-Alcalá está en Alcalá antes de la guerra. Está en la calle de Santa María la Rica. Pero era un edificio que se había quedado pequeño y que debía estar en malas condiciones, entonces no les sirve como seminario menor, porque además la previsión de El Jogaray es que va a tener muchos seminaristas, porque necesitan seminaristas para reponer a los sacerdotes asesinados durante la guerra, y porque además, como va a desarrollarse un régimen nacional católico, la Iglesia necesita muchos agentes que tengan una actividad en esa nueva sociedad, ¿vale? Entonces necesitan un nuevo seminario menor y piensan pues en el Palacio de Alcalá. El Palacio de Alcalá ya no es archivo, por tanto vuelve a ser nuestro. Y el año 43 lo pide la Iglesia oficialmente, y en un Consejo de Ministros de julio
el gobierno efectivamente reconoce el derecho y se lo da al obispado. Entonces, García Pablos, como os hemos dicho, era muy sistemático y guardaba muy bien todos sus proyectos. Y tiene una carpeta de obras realizadas en el Obispado de Madrid. Carpeta que hemos montado la tapa para ponerla aquí porque es curiosa, porque tiene sus dibujos. Y aquí tiene un plano con los sitios en los que intervienen muchas parroquias de la Sierra de Somosierra, en el sur y en el suroeste de la Comunidad de Madrid, y en Alcalá. Dice, seminario menor, RR y N. RR, reforma total y reconstrucción importante, y N, nueva planta. Hace una obra muy importante de reconstrucción y nueva planta. García Pablos, como os digo, cuando se enfrenta al Palacio Arzobispal tiene 30 años. En esta primera etapa, sus obras tienen un componente clasicista muy importante y están, en función de su ideología y de las circunstancias de la nación, están muy condicionadas por el estilo imperial que quiere establecer como genuinamente español el gobierno de la época. Entonces, aquí tenemos algunas de sus obras de los años 40, que es verdad que son reconstrucciones de iglesias afectadas por la guerra, pero que siguen unas líneas absolutamente clasicistas, son escurialenses, es el estilo imperial. Sin embargo, Rodolfo García Pablos evoluciona a lo largo del tiempo, y en el panel de nuestra izquierda están las iglesias que ejecuta en los años 50 y 60, que son completamente distintas del clasicismo de los años 40. El movimiento moderno de la arquitectura, que en los años 40 es rechazado por la ideología del régimen, poco a poco va empapando a los arquitectos de la posguerra española, y las obras de García Pablos acaban teniendo este aspecto. La más celebrada de las obras de García Pablos es esta, en Madrid, la iglesia de los Sagrados Corazones, muy cerquita de Bernabéu, que a mí me gusta poco, pero no sé si hay algún arquitecto por aquí puestos a escoger, casi prefiero que no, pero bueno, esto no se puede decir. Entonces, le encargan a García Pablos en el otoño del 43, vete a Alcalá y dinos cómo hacemos luego. Y García Pablos se lo estudia, como os decía, el resultado de la obra de García Pablos, a mí me parece, la intervención de García Pablos en Palacio, el resultado es fallido, pero el hombre se lo estudió y se lo trabajó muy bien. La muestra que se lo trabajó muy bien, pues tiene un cuaderno de apuntes entresacados de la lectura de aquel artículo que yo os decía de Escudero de la Peña, de 1877, que describe todo el palacio. Pues García Pablos se lo lee y va haciendo esquemitas y dibujos, como dibuja muy bien, pues es muy simpático seguir estos apuntes de García Pablos. En el informe que le hace en diciembre del 43 a Hijo Garay, le dice, mire usted, hay tres soluciones: o hacemos el seminario en una zona que nunca estuvo edificada históricamente, o lo hacemos aprovechando la parte que ha quedado mejor, que son las ruinas que hoy vemos en el palacio, que corresponden a la ampliación del siglo XIX, o lo hacemos en el núcleo histórico, en el patio de entrada, aprovechando que el salón de concilios, el pabellón del salón de concilios, como estaba restaurado en los años 80 del siglo XIX, no ha sufrido daños estructurales más que la cubierta de los forjados, y porque la fachada principal, que es de piedra, pues tampoco ha cascado, ni ha cascado tampoco la fachada de la Aleluya, porque estaba reconstruida. Y a Hijo Garay le recomienda esta tercera solución, que es la que se acaba ejecutando parcialmente, porque él preveía reconstruir también un ala a la izquierda del patio de entrada y hacer un claustro completo en el antiguo patio de la Aleluya, que no se llevan a él. Entonces, el proyecto lo redacta entre la Navidad del 43 y abril de 1944, que se lo presenta
al arzobispo, al obispo de Jogaray, y se conservan en el archivo de García Pablos los planos originales, que son estos, y en el archivo de la Archidiócesis de Madrid también están los planos originales. La documentación planimétrica está publicada en la Revista Nacional de Arquitectura, no está la documentación histórica, y la documentación económica está solo insinuada, pero en el archivo de García Pablos sí que está el presupuesto completo. Y el presupuesto completo eran 3.960.000 pesetas para la obra y 250.000 pesetas para los honorarios facultativos de arquitecto y aparejador. En total, 4.243.000. El Obispado de Madrid, en los escritos que se han conservado en el archivo de García Pablos, porque en el Obispado de Madrid no hay más que los planos, o por lo menos no hemos encontrado ni en el archivo histórico ni en el administrativo. El archivo histórico está en la calle La Paz, el administrativo está en Bailén, no hay ningún papel, según los archiveros, no hay ningún papel del Seminario de Alcalá, los cuadrados. En esos documentos que conserva García Pablos, porque le llegan copias de su amigo Casimiro Morcillo, se lo dice en una carta, la Iglesia de Madrid tiene 300.000 euros para empezar 300.000 pesetas para empezar la obra. Una obra que calculaban en 4.900.000. Y la Dirección General de Bellas Artes anuncia su propósito de poner cada año 100.000 pesetas para restaurar las partes artísticas. Y hasta que estén restauradas todas las partes artísticas, le promete a Hijo Garay 100.000 pesetas todos los años. Y luego la Dirección General de Bellas Artes, no regiones devastadas, sigue interviniendo a lo largo de los años 50 en el Palacio. Veremos ahora, por ejemplo, el Ochavo, la Torre del Ochavo no se termina en esta obra, la termina regiones devastadas, la termina la Dirección General de Bellas Artes. El desmontaje de los sillares que quedaban después de la voladura del Torreón lo realiza también la Dirección General de Bellas Artes. Es decir, que la Dirección General de Bellas Artes sigue trabajando en el Palacio, pero sin protagonismo. Si el Palacio hubiera seguido siendo dominio del Estado español, la reconstrucción habría sido de otra manera. Pero nos salgamos del contexto, el famoso Alcázar de Toledo quedó después de la guerra y en pocos años lo volvieron a decir. Claro. De todas maneras, en el Alcázar de Toledo y más cerca en el Palacio del Infantado de Guadalajara, que hay unas reconstrucciones, hay un elemento ideológico, partidista, muy importante. El gobierno de Franco procura rápidamente reconstruir aquellos elementos que son significativos para el nuevo régimen. En el caso del Alcázar es el ejemplo de la resistencia heroica de aquellos guardias civiles y militares que aguantaron asediados durante meses. Y en el caso del Palacio del Infantado de Guadalajara es que lo destruyó un bombardeo del ejército franquista. Lo mismo que sucede con el patio de Trilingüe de la Universidad de Alcalá, que también es deteriorado por un bombardeo de la aviación nacional y lo reconstruye. Sin embargo, la iglesia de Santa María la Mayor en la plaza de Cervantes de Alcalá, incendiada por elementos republicanos, no la reconstruyen nunca, porque de lo que se trata es de que quede huella de la barbarie roja. Entonces, en el caso del Palacio Arzobispal, pues no era ni la barbarie roja, ni era la barbarie franquista, era posiblemente la mala pata de que se produjo un incendio. Y en aquellas necesidades de la época, sobre todo porque además vino la iglesia a decir: aquí esto es mío, pues para usted, cómaselo y haga lo que pueda. Y lo que pueda, pues... Pero una cosa desde la ignorancia, la escalera, ¿cómo deja Bellas Artes que eso se dinamite o se intervenga de esa manera? Pues porque la explicación documentada no te la puedo dar, pero me da la impresión de que, bueno, el detalle concreto. El proyecto está aprobado en julio de 1944 por el Ayuntamiento. Lo presentaron por la mañana
y por la tarde se reúne el pleno y lo aprueba. Eso sí que está documentado. Sí, la Iglesia tiene el año 43, el año 44, un poder brutal. Entonces, ¿de qué quiero hacer esto? Está bien documentado que el primer alcalde franquista, que es Huerta Calopa, después de la guerra, la historieta es que va a ver a Franco a Burgos para que saquen los talleres militares del Palacio Arzobispal. No vio a Franco, como mucho debió haber al secretario de la Casa Civil. Pero sí que es verdad que las nuevas autoridades nacionales tenían constancia de que había un riesgo tremendo de mantener allí aquellos talleres, y por omisión, al menos por omisión, tienen la culpa de que el palacio se incendiase. Pero ya digo que en las circunstancias de la época, ningún problema. Se ejecutó prácticamente lo que hay en el proyecto, salvo un claustro abierto que estaba previsto en el patio de la Aleluya y que se ve aquí muy bien. Había un claustro nuevo adosado en los muros históricos, en el que se suponía que se iban a reutilizar los elementos de piedra, que está lleno de escudos de Fonseca y de capiteles del patio de columnas. Realmente este no se llevó a efecto. No hay documentos. Es que tenemos una buena información en el archivo de García Pablos de lo que hacen en el 44 y en un artículo de ABC de lo que hacen en el 45, y a partir de ahí ya no hay papeles. Entonces, ya os digo que en la familia San Luciano existe la tradición oral de que acabaron a bofetadas García Pablos con don Francisco Herrera, que era el abad de la Magistral, y Eijo Garay, Herrero, Francisco Herrero, que era el abad de la Magistral. Porque Eijo Garay dejó en manos del abad de la Magistral, de don Francisco Herrero, la dirección de la obra. Y Francisco Herrero tenía como sochantre, yo creo que era el cargo, a don Emilio de Miguel en la Magistral. Entonces, don Emilio de Miguel se convirtió en el agente de compras y contrataciones para García Pablos. Y en un momento determinado García Pablos dice que está funcionando estupendamente este sistema porque estamos comprando muy barato, pero a lo largo del tiempo el asunto debió dejar de funcionar, y según contaba don Julio San Luciano padre, don Francisco Herrero no llegó a obispo, que iba camino de ello, precisamente porque en las obras del palacio hubo tales líos y tales desavenencias que Eijo Garay dijo: a la bonita, ahí te quedas. Claro, ahí te quedas de abad, no, le degradó a canónigo de Madrid. Las obras empiezan en 1944 y empiezan en el mes de abril y marzo, antes de tener la licencia. Y empiezan por aquí, empiezan en 2 lienzos de la muralla. Bueno, de la muralla hay mucho decir, de la cerca. Este da a la Manigua, denominación de los alcalainos castizos, a la calle Andrés Saborí. Demuelen la tapia existente, hacen una zanja de cimentación, la hormigonan y sobre ella construyen. Y a la calle Cardenal Sandoval, este lienzo de la tapia estaba deteriorado en el siglo XVIII, porque hay cartas del mayordomo del palacio escribiendo al secretario del arzobispo de Toledo, diciéndole que hay que arreglar la tapia de una valle porque se me meten los muchachos y me comen las ciruelas y las guindas. Pues en 1943 seguía la tapia en esas condiciones. Esa tapia, que como veis es demolida hasta los cimientos, hecha una nueva cimentación y construido con un sistema tradicional de machos de ladrillo y cajas de mampuesto, de trozos de piedra de las propias ruinas del palacio. Por eso, si os dais una vuelta,
tanto en Vía Complutense como en Cardenal Sandoval, como en la calle Andrés Saborí, hay en la tapia, en los cajones de la tapia, se ven reconocibles piezas del patio de Fonseca, porque están reutilizadas en este momento. Y lo que sí, siempre la huerta roturada, cuidada, porque de esto comía la señora Conce y su familia, que eran los hortelanos en aquella época. ¿Por dónde empiezan las obras? Las obras empiezan desmontando los 2 arcos que quedaban de la fachada principal y metiéndole mano a la crujía correspondiente al salón de concilios. En el salón de concilios, en planta baja, García Pablos arbitra un salón de actos y en la planta primera la capilla del seminario. Capilla a la que le da una entrada independiente desde la calle, para lo cual construye una nueva escalera. Escalera que tiene un precedente del siglo XVIII, que posiblemente el arzobispo Luis Antonio de Borbón se come un trozo del antiguo Salón de la Reina y del Salón de Concilios para hacer una escalera en la que se ven en los planos de 1859 y 1870, ahí tenía un desembarcadero de carrozas. Se pasaban las carrozas, la gente se bajaba y subía por unas grandes escaleras. Esa escalera la deshace Urquijo en la restauración del Ministerio de Fomento del siglo XIX y vuelve a hacer una escalera en ese sitio García Pablos para darle acceso independiente desde la calle a la capilla. Aquí veis cómo le están metiendo mano haciendo el muro precisamente que va a generar esta caja de escalera, este muro de aquí. Esta es la puerta de ese muro y esto es al sur, a los pies, y en la cabecera, al norte, están haciendo otro muro para cerrar separar lo que ahora mismo es la sacristía de la capilla. Y aquí se ve el destrozo del salón de la Torre del Ocho. Los andamios son coetáneos a aquellos con los que se construyó el edificio. Estoy seguro que en el siglo XV eran exactamente iguales. Veréis a lo largo de la exposición correspondiente a las obras cómo están atados con cuerdas y, bueno, los albañiles unos legionarios, porque están en sitios inverosímiles, sin una precaución, sin un casco y sin ¿vale? Entonces, en el salón de concilios lo que hacen es alzar nuevos muros para conseguir una distribución espacial acorde a la que pretenden y reconstruyen la cubierta. Aquí ya está hecha el muro completo del sur, este sería la entrada al coro y está la puerta a la capilla desde la escalera. Y hacen la obra con el mínimo gasto. Se quejan de que tienen racionado el hierro y el cemento. Estamos en el año 43, el año 44, el aislamiento de España, había tomado partido el gobierno por la Alemania nazi, Alemania está perdiendo la guerra, a punto de que nos invada los ejércitos aliados. Entonces empiezan la obra de la cubierta con hierro, pero las correas ya las tienen que poner de madera porque no consiguen hierro y no pueden el año 44 hacer el forjado intermedio porque tampoco consiguen vigas con una luz de 8 metros, que es lo que tiene eso, de hierro, porque no hay hierro. Sí que consiguen cerrar este espacio del corredor de los pasos perdidos del actual salón de actos, porque pueden hacerlo con vigas pretensadas de hormigón, dicen los papeles, tipo Castilla, fabricadas en San Fernando de Henares. Pero para esto, que es una luz mucho más gorda, pues no tienen hierro y no pueden. Hay también una carta de don Emilio de Miguel diciendo que ha ido al sindicato de la construcción y que ha conseguido que manden 1000 kilos más de cemento y tal. La penuria de las obras. Entonces,
Veis, esta foto es muy chula. Esta está tomada desde el Torreón de Tenorio y aquí está la sombra del fotógrafo. Y a mí me parece que es una foto con una calidad estética muy buena, porque refleja la ruina del Torreón de los Chavos, la nueva intervención y la presencia de las gárgolas estas, que tampoco son gárgolas, ¿no? Exactamente esto habría que llamarle bichas, o como se le llama técnicamente, Josué. Bueno, que también son una creación de Urquijo de los años 80. No, Grifo no son quimeras. Bueno, el año 44 sabemos lo que hace, porque el 10 de enero de 1945 manda una carta, resumen de las obras y de los gastos, a Hijo Garay, y le dice lo que ha hecho. Entonces, lo que ha hecho en el año 40 y a lo largo del año 44, empiezan las obras en abril, pues, en 8 meses y pico ha cerrado el pabellón correspondiente al salón de concilios. ¿Veis? Aquí os decía, los albañiles a 14 metros del suelo, tan pichis, ni un flash. Aquí hay alguna imagen del trabajo. ¿Veis cómo están estos dos albañiles cajeando en el muro para instalar las vigas tipo Castilla de San Fernando de Henares para crear el forjado de la terraza? Esto ya es más avanzado, esta foto seguro es más avanzada porque ya está terminado la galería principal, que se hace a lo largo del año 45. Entonces posiblemente las dos sean del año 45. Están reconstruidas estas tracerías góticas porque se ve en las fotos antiguas que están afectadas por el fuego, y aquí hay un señor que se esconde, y aquí sin embargo hay un señor que yo deduzco que este es un albañil raso y este pues tiene jerarquía por lo menos. Vale. La fachada principal en el año 44 retiran no solo los dos arcos, las dos parejas de arcos que se habían conservado, están desplomadas según García Pablos, y hay que desmontarlo. Hay que desmontarlo todo, y desmontan todo. Desmontan todo y rehacen desde la cornisa. La cornisa en todas las fotos históricas está destrozada, y si ahora la miráis, está labrada todos sus dientes. Tan es así que tenemos esta fotografía en la que están desmontando aún las pilastras de piedra y ya están abajo las piezas con las que se va a reconstruir esa fachada. Sabemos cómo se llama el cantero, que se llama Samper, o que lo dice en su informe, y que las piezas más finas, más delicadas, las labra en su taller de Madrid, mientras que los fustes y piezas de menor complicación las labran en Alcalá, en un taller que montan y que luego veremos, porque tenemos una foto. El andamio que os decía está atado con cuerdas y con bridas de hierro, pero es un andamio contemporáneo de Covarrubias. Para ahorrar, además, montar el andamio, la partida de sueldos debía ser bastante más modesta de lo que son hoy, porque les merecía la pena, en vez de tener que comprar madera para hacer el andamio entero, montarlo y desmontarlo y correrlo. Como veis, aquí lo corren, ¿vale? Esta foto, aunque está colocada, el orden es muy relativo, pero esta es más antigua, en la que aparece el andamio montándose, y estas dos pares de arcos están aún. Luego es esta, luego sigue esta, en la que el andamio ya la han corrido hacia la izquierda, y esta es del final. Y si os fijáis, hay un cambio en los huecos de la planta baja. Los huecos de la planta baja, por lo menos desde el siglo XVII, eran puertas, y eran puertas porque daban acceso a oficinas. Si os fijáis, hay rótulos que dicen audiencia del vicario, audiencia del corregidor, y así se mantienen hasta
la reconstrucción de García Pablos, en cuya reconstrucción esas puertas piensan que originalmente eran ventanas y posiblemente tienen razón y vuelven a ser ventanas. ¿Veis? Aquí queda una como puerta porque la utilizan para sacar escombros y materiales. Ahora en estos momentos son todo ventanas. La arquería, como os digo, y hay una fotografía que es esta. En esta fotografía lo que se ve es la cornisa y cómo sobre esa cornisa nueva se están montando nuevas también las pilastras que sujetan las parejas de arcos. La obra avanza y aquí ya tienen pilastras elevadas nuevas y sobre esas pilastras nuevas hacen los arcos que veis en las fotografías de este lado. Dice García Pablos que para esta arquería reaprovechan algunas piezas antiguas. No sabemos cuáles son, porque tampoco ha habido forma de estudiarlo. Veis que primero ejecutan lo que es la arquería y después ejecutan la crujía interior. Está completada la arquería, pero no hay nada por detrás. En momentos posteriores del año 46 van ejecutando la crujía posterior. Y esta foto también es muy significativa porque veis aquí a un joven aprendiz de albañil que está empezando a macizar los espacios entre las vigas de hormigón pretensado Castilla fabricadas en San Fernando de Henares, al mismo tiempo que se está volviendo a construir la arquería. El sistema de poleas, todo con tracción animal, y efectivamente aquí hay alguna brida de hierro, pero hay ataos con lo que quieras, meramente todo. Vale. Aquí tenemos 5 fotografías en serie, de entre las cuales hay una, la última, que seguro que es después del año 48 y que sería la más moderna de las fotografías de García Pablos y que corresponden a los distintos momentos de ejecución tanto de la crujía que hay detrás, bueno, de las dos crujías que hay detrás de la fachada principal, como de la fachada, nueva fachada que se genera donde estaba el patio de la fuente. Aquí tenéis la fotografía en la que se comprueba que la arcada completa de la Panda Oriental se conservaba, los 11 arcos, y que a pesar de que García Pablos en algún momento escribe que se va a conservar, se produce la demolición y su sustitución por una nueva fachada que se edifica en el proyecto original era de ladrillo, pero finalmente se construye en una fábrica mixta de ladrillo con unos sillares de piedra por delante, que es como se ve actualmente, que no deben tener más de 10 centímetros de grosor y que la mayoría proceden de las ruinas de Santa María la Mayor. Aún quedan en la superficie, en algunos acúmulos de escombros que han llegado hasta los años 2000, ahora ya están retirados, pero aún hay restos que se identifican perfectamente como parte de los pilares que sostenían la capilla mayor de la iglesia de Santa María la Mayor. Se trasladan y hay en el palacio, en tapias de restos, hay elementos de granito que el palacio tenía solo de granito, los arquitraves del patio de Fonseca, que son procedentes de Santa María la Mayor, que actúa como cantera para el nuevo seminario menor. En el año 40, según el artículo que os digo de ABC del año 46, en el año 45 se ejecuta la obra hasta aquí. Es decir, estamos hablando de que esto debe ser finales del 45 y esto, pues por aquí, del 46, y hay un avance entre mínimo y ninguno. El año 47 hay una fotografía en el periódico Alcalá, Nuevo Alcalá, no sé cuál es,
Alcalá. El año 47 que están en este punto. El año 47, esas fotografías del Alcalá demuestran que el estado de la obra es este en el año 47, demuestran que se está desmontando la galería de la Ave María, y en esa misma foto se ve la torre de la escalera aún incólume, en coherencia con las fechas de la voladura que hay en el archivo, en un documento que localizó Vicente Pérez. Disculpa, ahora que has mencionado Ave María, el nivel que es el actual aparcamiento de coches, o sea, se ve un gran desnivel lo que es el interior de la infraestructura. Escombros. Escombros del propio palacio. Todos los escombros del palacio los van trasladando a... Bueno, primero se quedan cubriendo el terreno actual, está entre 60 y 80, 90 centímetros sobre los soldados históricos del palacio. Y eso está lleno de cosas. Se ha hecho una excavación el año 18, en octubre del 18, se hizo una excavación del cuadrante sureste del patio de José. Y se encontró el pozo y como 112, 110, ahora no me acuerdo el número exacto, de piezas labradas de calidad y otras 200 piezas de piedra más o menos irreconocibles. Entonces, cuando se excave en total, pues, si en un cuarto del patio y hay 2 patios, pues lo normal es que salgan 800 o 1000 piezas, y en lo que es el aparcamiento hay fotos de hasta los años 80 donde se ve que hay acúmulos de escombros. Curro López Huerta contaba que él había visto un borrico que sobresalía por encima de las tapias a la calle Cardenal Sandoval cuando se subía a los escombros. Entonces, de ahí se retiran en el año 82, 83, 84 muchos escombros, de los cuales hay que suponer que el material mejor se selecciona y se guarda, no estoy muy seguro. Algo hay en el taller de Escuela de Arqueología del UNCAM, pero aún queda 1 metro por lo menos de escombros que posiblemente tengan hallazgos similares. Como os decía, esta foto es de 1948 con total seguridad, y es una foto que refleja que las obras aún están en marcha y sin embargo hay seminaristas jugando al fútbol en los solares de lo que fue el patio de Fonseca y el patio de la Fuente. Ya en 1946, a principios de 1946, cuando solamente se ha cerrado el pabellón de Salón de Portillos, ya hay 70 seminaristas viviendo en el palacio porque tienen una necesidad absoluta de que los muchachos pudieran llegar. Y veis que está, en realidad, el pabellón de los chavos. El pabellón de los chavos lo arregla después la Dirección General de Bellas. Aquí hay alguna foto significativa, sobre todo por las panorámicas que se ven. Bueno, esto es el forjado de la primera crujía detrás de la fachada principal. Están las arcadas de la fachada principal y ahí se ven las dovelas con el rosetón, hecha pues con el método más barato, que es una bóveda catalana de 2 roscas de ladrillo y se acabó. Y esto es la terminación de la cubierta de esa crujía detrás de la fachada principal. Y aquí tenemos esta panorámica de la iglesia magistral, tiene que ser el año 46, y se está empezando a reconstruir la cubierta del altar de la capilla mayor y de la nave central de la magistral, que en estas otras fotos, esta en concreto, que es anterior, porque esta es del año 44, porque está sin reconstruir el solado de la azotea y tampoco está hecho el tejado, y se ve la iglesia magistral en la que no hay cubierta en absoluto en la nave central, porque esa desapareció por el incendio y las sucesivas derrumbes, pero sin embargo sí que tienen cubierta la lateral, por lo menos la del Evangelio, que es esta de aquí, y muy curioso está que tienen contrafuertes en estos agotantes, para decirlo bien, en estos contrafuertes, que en la restauración pues también se cargaron los contrafuertes
de las naves y sin embargo no de la gente. Y esta otra foto que ya es del año 47, porque el torreón no está demolido, el año 47 está en obras la cubierta y es una fotografía de invierno, porque hay nieve, de las escasas fotos de Alcalá Nevada. Y es muy curioso comprobar que la fuente de la plaza de Palacio está desmontada, que también estaba aquí. ¿Veis aquí? Los sectores circulares de piedra que forman el pilón están, no sé cuándo lo volvieron. La exposición trabaja hablando de los protagonistas de la obra. Los protagonistas de la obra sabemos el arquitecto, que era García Pablos, sabemos el aparejador, que se llamaba Ana Sagasti, sabemos el cantero, que era Samper, sabemos el contratista, que se llamaba González, que es precisamente ese señor que está aquí, y que está fotografiado en aquellas imágenes que salían de la reconstrucción de los lienzos de la tapia, pues también. Y no sabemos quiénes eran los albañiles. Le pasa siempre. Son los generales los que se llevan las condecoraciones, pero los que ponen la sangre y el dolor son los soldados. Y esos no salen. Bueno, pues no salen nunca, no sabemos el nombre probablemente de ninguno de los que trabajaron en la obra, pero los tenemos fotografiados. Tenemos aquí a los canteros del señor Samper labrando fustes de columnas, indudablemente para la galería superior. Aquí están fotografiadas las piezas más finas que venían de Madrid. Este posiblemente es Ana Sagasti, porque luego el García Pablos, que va muy trajeado, pues era el aparejador. Pero aquí hay un albañil que, en opinión de la arquitecta que montó la exposición, de la museógrafa, habría sido un actor de Hollywood, porque le veía guapo al albañil y sale favorecido y salen más fotografías. Esta es de las imágenes mejores de la exposición, porque veis a los albañiles. Esta también, la arquitecta, escenógrafa o museógrafa, decía que me recordaba a la famosa foto de los albañiles desayunando en una viga en Nueva York. Bueno, aquí son más de casa, pero están subidos en unas posiciones inverosímiles, y estos son plenamente conscientes de que el fotógrafo los está retratando, que es lo mismo que pasa con aquellos de allá, que son conscientes de que los están retratando. Y sin embargo tienen dos actitudes muy distintas. Este, que es un viejo oficial que tiene pinta de haber salido de las revueltas de la Comuna de París directamente, y que seguro que está represaliado por su actividad durante la Guerra Civil, que está muy serio, y su ayudante, que le hemos visto en otra fotografía matizando huecos entre vigas, que está seriosísimo, y sin embargo estos dos, que se ve que son más vivaces y sonríen al fotógrafo. Y os decía que esta es una foto y son prácticamente es el mismo ayudante y otro oficial, y este es el maestro de obras que está documentado en Alcalá. Os he dicho Mochales, pero Mochales es el segundo apellido, el primero no me acuerdo, ahora lo miramos. Está retratado tanto con sombrero y traje como trabajando. Cuento yo la historieta inventada absolutamente, de que le han dicho: maestro, esto no se puede hacer. He dicho: ¿cómo que no se puede hacer? Me cago en la leche, espera que voy yo. Y se ha subido al andamio y les está arreglando eso que no sé. ¿Veis? Aquí está el maestro de obras con los planos, pero cuando hay que mancharse de cemento se mancha. Estas dos fotografías tienen una gran concentración de protagonistas, y aquí están los albañiles a tope y los canteros a tope. Y la exposición se cierra. Me he pasado 8 minutos del tiempo previsto, otra vez con la imagen de García Pablos, que esta es de finales del año 44, que está subido, como veis. También le echaba valor el arquitecto. Los albañiles eran osados, pero el arquitecto, aunque sea por vergüenza torera, pues también se subía a sitios peligrosos. Está
de aquí se cae el Pampanao a la Plaza de las Bernardas, y de verdad que aquí hay una balustrada, o sea que por este lado es más seguro, y tiene montada la estructura de las cubiertas del salón, del antiguo salón de concilios, actual capilla, hechas en hierro, pero las correas, que son las que atan las estructuras, son de madera por la carencia de material. Y el ochavo lo cierran para que no les llueva a la sacristía, pero está durante otros 4, 5, 6, 7 años pendientes. Y pendiente está muy buena parte del Palacio Forestal, porque como hemos visto, el incendio fue tremendo, pero dejó mucho que estaba de pie. Lo que queda de pie ahora ya es bastante menos, pero en el subsuelo sabemos que hay, porque está documentado con las excavaciones realizadas en el año 92 por Ana Lucía Sánchez Montes, el año 18 por la Dirección General de Arquitectura y la Empresa de Arqueología, y el año 21 en unas obras de emergencia que se cayó una de las pilastras del remate norte de la arquería del patio de la fuente, y en la excavación que se hizo para poder llegar a terreno firme a sostener las pilastras, aparecieron las basas de las columnas de la crujía oeste. Entonces, en el subsuelo hay mucho del palacio. Sabemos que está en el patio de Fonseca todo el pavimento original. En el patio de la fuente ha aparecido la acera perimetral. Y a todo eso, en 90 años, prácticamente que van a cumplirse, bueno, 40 no exageremos la nota, pero en 83 que van a cumplirse, del 39 al 2025, 86. Son 86. Pues en 86 años no se le ha prestado atención. En estos momentos está en redacción un proyecto de intervención sobre la parte más occidental de las ruinas, lo que fueron las ampliaciones para Archivo General Central de Urquijo, con una financiación del Ministerio de Vivienda de 4 millones de euros para esa instalación de dependencias del Museo Arqueológico, y están en ello. Pero la Casa del Arqueólogo. Lo de la Casa de los Arqueólogos. ¿Alguna vez lo vamos a poder ver? Pues la verdad es que yo tengo mis dudas, porque la tramitación está siendo tortuosa. Eso de que las cosas del Palacio van despacio, pues en el Palacio es al cuadrado, no sumado, sino multiplicado, exponencial. Y entonces el proyecto de obra está adjudicado desde el mes de diciembre, y han pasado 6 meses y aún está sin hacer el estudio arqueológico, que es lo primero que hay que hacer. Pero bueno, esperanza, el último. El asunto es que ese proyecto ganador obtuvo el primer lugar y se ganó el concurso, mientras que el segundo y el tercer premios son para proyectos mucho más historicistas, mucho más respetuosos con la huella histórica, porque los arquitectos del tribunal dijeron: no, esto es, a ver, tiene mucha novedad, tiene una intervención pues más impactante. ¿Qué ha pasado? Que cuando ha llegado a las instancias normativas, la Comisión Local de Patrimonio, le han dicho: esto no puede ser. Y entonces están vamos a ver qué quitamos, y vamos a ver qué dejamos, y vamos a ver cómo justificamos lo que dejamos, si hay que hacer un plan especial, si hay que hacer... Entonces, todo eso está retrasando el proceso y lo va a retrasar más. ¿Y hemos llegado? Si tenéis alguna pregunta más... Y a continuación, María José os dirá cómo contactar con nosotros. Por el correo electrónico futuroimperfecto@gmail.com, por Twitter @f_imperfecto, por Instagram @futuroimperfectoradio, y por las siguientes plataformas: iVoox, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Y no dejéis de suscribiros en cualquier canal por donde nos escuchéis. Y ahora os presento a Gotham Project, una banda de tango electrónico y electrónica asentada en París. El nombre del trío viene de un café
Concert, fundado en Buenos Aires en el año 1964 por Juan Carlos Cedrón, que es el juego de palabras muy común en el español rioplatense llamado pes-re, que consiste en invertir el orden de las sílabas de una palabra, así que la palabra tango se convierte en gotán. Y ahora escucharemos una canción titulada Santa María del Buen Aire. Fue la música elegida para la principal secuencia de baile de la película del 2004 Salway Dance, protagonizada por Jennifer López y Richard Gere.
República Argentina, Buenos Aires, el puerto de Santa María del Buen Aire. Como decía McFly, si te propones algo, no hay nada que no puedas lograr. Así que súbete a Futuro Imperfecto Radio y celebra un viaje en el tiempo, una experiencia única. Y nos despedimos hasta el próximo programa, que espero sea muy pronto.